que se llama Tony Waturé y que es como cada vez que habla actúa en un recital, ¿no? Les quiero agradecer a todos la presencia de ustedes y principalmente hacer mención a la persona que hizo posible esto, que es mi compañera Elena. Agradecer también a la gente que apoyó de alguna u otra forma este proyecto, a mi hijo Martín con la música, Natalia con la fotografía, a la gente de este lugar, del Ojo Verde, que demostró una gran predisposición para colaborar, y a la gente de la editorial que trabajó mucho y costó bastante para poder terminar este libro hoy. Bueno, después de pasar estos avisos, digamos, empezamos esta charla y les voy a hacer una breve introducción. Tenemos hoy con nosotros a una escritora, novel escritora también, que se dedica fundamentalmente a la prosa poética. Una persona de gran sensibilidad que conocí personalmente hace poco, pero que nuestros lazos se dieron muy rápido a través de la literatura. Ella dice en alguna parte que el instante poético es un punto de vista que ordena y desordena en un parpadeo al mundo. Los dejo con Hilda Díez. Bueno, como dijo Miguel, nos conocemos hace mucho tiempo y nos conocimos de la mejor manera que se pueden conocer dos personas que se escriben, que es a través de las letras. Yo leí muchas cosas de él y tienen en general una marca, un sello, que es la brevedad. Miguel escribe cuentos muy breves y de una lectura bastante sencilla en apariencia, lo cual no quiere decir que la interpretación de esos textos sean sencillos, sino que en general tienen una gran complejidad. Lo mismo pasa en la novela que presenta. Es una novela breve, también de lectura sencilla, y el tema que él dedica es bastante difícil. Cuando uno va levantando el texto en capas, que es lo que uno tiene que hacer cuando lee, si no se queda siempre con la parte de la superficie. Bueno, y la novela de Miguel arranca cuando un hombre decide poner fin a su vida intentando arrojarse del piso sexto de un edificio. Así comienza este relato, en la que la primera huella que uno encuentra es entonces la desesperación, el dolor, el aislamiento, la incapacidad de poder mirar la mirada de otro. Y prosigue la historia con la negación de ir al hospital borde, pedir intervención en otro hospital, y entonces va a parar a una guardia psiquiátrica. Y ahí este personaje que narra, y se narra en primera persona, dice cuando entra, de pronto, se encuentra con los pasillos blancos, las camas blancas, los azulejos, que es lo común que se encuentra en estos sitios, hace una reflexión y dice: esto será peor que si me hubiese animado a saltar. Es la primera pregunta que nos deja colgando, ¿no? El trabajo que hace Miguel es muy interesante porque es el relato sobre un naufragio y tiene una manera de contar muy particular, que es como lector uno no siente la distancia entre lo que se cuenta y el narrador, sino que aparece como contado en el mismo momento en que las cosas suceden.
Eso hace que el texto tenga un lenguaje muy descarnado, muy despojado, muy crudo por momentos. Y aparece una segunda pregunta que deja el narrador tirando, que dice: ¿quién tirará los dados del destino? Eso es otra cosa que nos deja como tarea para el hogar el narrador. Y más adelante, cuando habla de la locura, se comenta que todos tenemos el contagio al SIDA, a la tuberculosis, a la lepra, a montones de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con la locura? Entonces el narrador se pregunta, en la locura, ¿a qué contagio le tiene miedo la gente? Y es una pregunta que también queda como tarea para el hogar en este libro. O sea que vamos viendo que es de lectura sencilla, pero que tiene muchas cosas. Yo leí un relato que habla sobre la soledad y el dolor. Sin embargo, esto le sirve al personaje para buscar su propia reflexión, la búsqueda de su propia identidad. Y esto trae vaivenes, sinsabores, encuentros y desencuentros, como tiene toda búsqueda humana, ¿no? Toda búsqueda de identidad. Y eso conlleva una pregunta que se hace el mismo protagonista, que dice: ¿qué pasó cuando no pasó aquello que creía que iba a pasar? Es otra de las preguntas que para mí son claves en este relato. Pero yo creo que la palabra que mejor define la novela de Miguel es solidaridad, porque yo creo que es un texto solidario, porque el protagonista no reflexiona sobre sí mismo, pero no habla casi sobre sí mismo, habla en función de los demás y es capaz de poder mirarse en los demás. Entonces van sucediendo una cantidad de personajes, de historias, de lugares, donde se describe con absoluta claridad la situación de cada uno. Y todos estos personajes, estas historias tienen un hilo en común, que es lo que les pasa a muchos pacientes que están internados en las clínicas neuropsiquiátricas o psiquiátricas, que es el temblor producido por los antidepresivos. Eso se ve como hilo constante en todos los personajes. Y es un detalle conmovedor. Entre esos personajes hay uno en especial, del cual el protagonista dice: esa era otra versión de mí, la que se iba al Borda. Un personaje cuyo destino se borda. Yo digo que es una novela solidaria porque es en la mirada hacia los otros, en nuestro personaje cambia el oscuro del abismo donde él está metido por una realidad colorida, por eso el marzo naranja, y es el estallido de color que toda recuperación lleva, en definitiva, ¿no? Y es cuando el personaje dice: sentía que estaba volviendo, ya veía la costa. Bueno, es un poco lo que yo sentí con la novela de él. Me dio mucho placer leerla, me da mucho placer estar acá también, me conmovió mucho que me convocara porque yo pertenezco al mundo poético y entonces me siento como una infiltrada acá. Pero los poetas solemos tener una mirada un poco más así como detallistas, somos muy detallistas. Así que bueno, fue un gran placer realmente. Y te agradezco muchísimo y le deseo realmente mucha suerte, porque no es fácil escribir y tampoco es muy fácil publicar. Entonces, bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos para apoyarlo.